Hola, esto es Banqueta Libre, un podcast donde hablamos de temas tutti frutti que nos inquietan e interesan desde un punto de vista crítico, anecdótico e informativo, con el afán de chismear. Pero también de dejar registro de pláticas banqueteras, desde la más superficial hasta la más profunda que merecían haber sido grabadas. Hola, bienvenidos sean a este nuevo episodio. Hola a todos, muchas gracias por escucharnos. El día de hoy, traigo 3 casos de algunos de los experimentos, para mí, sociales y algunos no tan sociales, pues más perturbadores, más que nada por las conclusiones que arrojan, que se han hecho en la humanidad. Entonces, son tres experimentos de muchos que se han hecho. No sé si ustedes, o si tú, manita, has visto que de repente videos que hacen experimento donde la gente, por ejemplo, va una niña caminando sola y un hombre llega y se la lleva y la gente no hace nada. Sí, ¿qué pedo con la gente? O sea, literalmente es como si se la robara. Ajá, entonces, y muchos de este tipo de experimentos sociales y no tan sociales que se hacen, que uno se dice, güey, no manches, estamos bien pinches locos, o ¿qué nos sucede? O sea, y yo siento que cada vez, pues, la sociedad es diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver uno donde yo digo, ¿ahorita estamos igual o estamos peor? Porque obviamente estos experimentos pues ya se hicieron con antelación, o sea, ya tienen varios años que se hicieron. Entonces yo me pregunto, ¿ahorita estamos igual, peor o a dónde va la humanidad? Entonces, el primer experimento que me llamó mucho la atención es, ¿qué pasará si nos encerraran en un lugar, no sé, a un grupo de personas? En este caso no fueron personas, fueron ratones. Pero este experimento se llamó Universo 25. ¿No lo has escuchado? A lo mejor en redes sociales. Creo que sí. Es donde es como encierran a los ratoncitos como, digamos, de alguna manera en un mundo ideal. Ajá, como en su mundo ideal. Aquí sí hay un poquito de decir, bueno, porque al final las conclusiones las quisieron como extrapolar al ser humano, a la sociedad humana y decir, así como están reaccionando, así como están reaccionando los ratones, reaccionarían los humanos y no estamos lejos de eso, ¿no? Porque al final de cuentas ahorita vamos a ver qué pasó con esos ratones y cuáles eran las circunstancias de. Pero sí está un poco tonto, ¿no? O sea, porque nosotros no somos ratones, se supone que somos seres más juiciosos. Bueno, ¿cuándo se hizo este Universo 25, que así es como le llamaron? Fue en los años 60. El investigador John Callow creó un paraíso para ratones donde la única limitación era el espacio. Técnicamente, pues, somos nosotros. Nuestra única limitación es que solo tenemos un planeta, ¿estamos de acuerdo? Todo para tratar de responder la pregunta, ¿qué sucede con los habitantes en caso de superpoblación extrema? O sea, se supone que por eso se hizo el experimento. Sí, claro, guiño, guiño, malditos enfermos. Sí, oye, o sea, siento que muchos de estos experimentos, por ejemplo, este de los ratones, pues ahorita ya no se haría porque sería como atentar contra la seguridad de los animales, ¿no? Bueno, pero es que tal vez sí se seguiría haciendo porque según yo se siguen haciendo muchos experimentos en animales. En animales. Bueno, Calhoun diseñó y creó Universo 25. ¿Por qué se llama 25? Porque fue el 25º intento de una serie de experimentos que trataban de explorar, fíjate, a lo que creían que estaba abocada la humanidad. O sea, ¿cuál iba a ser el futuro de la humanidad? No, ya no. Para ello, los investigadores desarrollaron la bujardilla, que es una enorme jaula, fíjate, de 2.53 metros cuadrados. Está súper... ¿Cómo que chiquita? ¿Cómo que enorme jaula? ¿Cómo que super jaula? Ajá. Y 1.34 metros de alto. Mide menos que sí, yo, perro, si eso, o sea, es mucho eso no es una enorme jaula. Donde había todo lo que los ratones pudiesen desear. En este universo había comida y bebida en abundancia, material de sobra para crear nidos, un estricto control del clima y los posibles brotes de enfermedades, obviamente. Es decir, se trataba de un auténtico paraíso. Lo único que faltaban eran sus habitantes. Metieron 8 ratones albinos, entre ellos 4 machos y 4 hembras, que tenían 48 días de edad. No sé cuánto viven los ratones, pero sí sé cuánto vivieron estos. Se supone que sí tienen largas vidas los ratones, ¿no? La neta no sé. ¿O quién sabe? Bueno,
Dice, así fue como 104 días después de la suelta, o sea, de que pusieron los 8 ratones, nació la primera camada de ratones dentro del universo 25. Se me hacen muchos días. O sea, tardaron 108 días para empezar a reproducirse. Ese día marcó el inicio del verdadero experimento, porque ellos lo que al final querían que se generara, pues era que empezaran a reproducirse para probar precisamente eso de la sobrepoblación. Uh-huh. Una vez nacieron los primeros ratones, cada 55 días aproximadamente la población se duplicaba. Sin embargo, al llegar a los 620 ratones, en los 315 días después de que empezó el experimento, llegó el cambio que el investigador estaba esperando. O sea, tardaron 315 días, un año, menos de un año, para ya ser 620 ratones de 8. A partir de ese momento, la población dejó de crecer tan rápido, o sea, ya no se estaban duplicando. No era por falta de acceso al agua, pues Calhoun estimaba que podría haber hasta 6,144 ratones, o sea que en la jaula o la comida alcanzaba para 6,144 ratones. O sea que no dejaron de reproducirse porque hubiera falta de agua, ni por falta de alimento o material para nidos, puesto que había suficiente para satisfacer cerca de 10,000 ratones, o sea, tenían todo en exceso. La única limitación, pues, era el espacio. Aún así, ¿qué pasó con los ratones? Pues seguían reproduciéndose, pero la situación dentro del universo 25 había dejado de ser el paraíso de hacía apenas un año. Los ratones establecieron jerarquías y territorios dentro de la jaula en los que un macho dominante ejercía su influencia sobre las hembras y su descendencia. Cuando otro macho le disputaba el territorio, salía perdiendo el otro macho, lo que en la naturaleza significaría el exilio. Pero como en el universo 25 no había dónde ir, pues ¿qué podía hacer ese ratón que perdía? El joven macho, derrotado física y psicológicamente, procedía a autoexiliarse en el centro de la jaula y dejaba de prestar atención al resto de los ratones. Poco a poco, el grupo de ratones exiliados con cicatrices visibles fue creciendo y de nuevo la falta de espacio propició los ataques dentro de este grupo también. La población comenzó a caer en una espiral de violencia sin fin. O sea, empezaron a pelearse, güey. Es que imagínate que no son ratones, son personas. Sí podría pasar. Perdóname, pero no habíamos establecido en un inicio que no es lo mismo comparar ratones. O sea, sí, no es lo mismo, pero vamos a hacerlo. O sea, ¿no has visto películas de las cárceles? O sea, ¿qué haces en las cárceles? ¿Qué hacen en las cárceles? Al final establecen jerarquías, ¿sí o no? El macho dominante. Sí. Solo porque no hay hembras. Pero pues no sé. Siento que no es justo porque no estás en una condición natural, ¿no? Estás ok. Uh-huh. en una situación de estrés. O sea, no sé si siendo libres y teniendo lo que se necesita, podrías llegar actuaríamos de esa manera. Sí, obviamente son experimentos donde se alteran las circunstancias, porque al final, pues es eso, o sea, no podemos comparar, porque aquí se está alterando. Uh-huh. Bueno, cuando los machos dominantes se descuidaban, el resto de exiliados comenzaron a realizar incursiones para reproducirse con las hembras. O sea, mientras el macho alfa se hacía menso, de repente se descuidaba, pues estos aprovechaban, ¿no? Pero, ¿qué hacían estos exiliados? Decía que se reproducían con las hembras, pero con violencia extrema. ¡Hola, verga! Incluso contra los adultos jóvenes o las crías. O sea, como que mataban a las crías para poder reproducirse con las madres. Debido a este tipo de comportamiento, el día 560 había 2,200 ratones viviendo en el universo. Y a partir de ahí, la población empezó a ir en picada. O sea, ya dejó de crecer, empezó a reducirse. A partir del día 600, casi 2 años tras el inicio del experimento, la natalidad descendió abruptamente. Los pocos embarazos que había no resultaban exitosos. O sea, ya ni siquiera las ratonas empezaron a tener un problema, pues, biológico, que ya no podían tener crías. La última concepción tuvo lugar al día 920. O sea, eso sí se me hace preocupante.
Pues se me hace porque raro. la o sea, biología alteró de que ya no... Pero puede ser por lo que decíamos, o sea, en un momento de estrés ya no... ¿Has visto una película que se llama Niños del Hombre? Esa película siempre me ha traumado. Sí. Desde que estaba chiquilla que la vi, donde se supone que en el 2030, yo recuerdo todavía que era en el 2030, ya dejaron de nacer bebés. Y de eso trata la película. Que incluso la persona más joven, el último nacimiento era así como una estrella súper famosa. Pero que, o sea, el hecho de que no hubiera bebés, pues había ocasionado un chingo de problemas. Y que ya las mujeres pues simplemente ya no se embarazaban. Bueno, al investigar los distintos grupos de ratones, se descubrió que además de los machos territoriales y los heridos, se formó un tercer grupo de machos a los que denominó los guapos. Sí, perro, qué pedo. Mira, no puedo confiar en un análisis así. Bueno, ¿qué hacían estos machos guapos? Dice que estos machos guapos estaban constantemente acicalándose y no prestaban ninguna atención a los otros ratones, ni machos ni hembras. O sea, ellos eran como muy hedonistas, dices tú. Por ello, no presentaban cicatrices en sus cuerpos, aunque tampoco ningún tipo de interés reproductivo. Los guapos también tenían su contraparte femenina, las hembras que se agrupaban en los nidos más recónditos y que rechazaban el contacto con cualquier macho. Al final del experimento, que terminó, 1588 días tras el nacimiento de las primeras crías, fíjate, únicamente ¿cuántos ratones crees que había? Un número. 80. 27. No manches. O sea, descendió a tal grado que solamente quedaron 27 ratones. 23 hembras y 4 machos. Pues los machos se destrozaron entre sí. En conclusión, el investigador advirtió que la caída de la colonia utópica de ratones, fíjate lo que dijo este güey, es un reflejo de lo que podría pasar en el futuro con la humanidad. Indica que la superpoblación en una sociedad murina acabará con los roles que se establecen de forma natural. O sea, esa parte podría ser, o sea, que la sobrepoblación va a cambiar los roles. Pues bueno. Pero de eso a de que nos destrocemos entre nosotros. Bueno, a ver qué piensas. Pero ¿cuáles son los roles de manera natural? Exacto, ¿cuáles son los roles naturales? A lo mejor en los ratones sí podríamos definirlos, pero en los seres humanos. No sé, ese vato no me está dando confianza. Empezando porque le pone los guapos a su colonia de estudio. A su colonia de estudio. Los ratones que denominaba los guapos, fíjate cómo empezó a hacer relaciones. Eran la consecuencia del abandono y la falta de interacción que habían sufrido durante su infancia. De nuevo. O sea, decía que los guapos existían porque habían sido abandonados de pequeños. Por lo mismo de la situación en que estaban entre conflicto, las hembras los tenían y lo mejor era como que dejarlos, o sea, se criaban solos, por así decirlo. Y por eso es que ellos como que no tenían tanta interacción y por eso es que crecieron así, sin ningún tipo de interacción. ¿Te suena parecido? Dice, ratones o personas capaz de cubrir sus necesidades básicas, pero sin ningún tipo de habilidad creativa o de enfrentarse a retos. ¿No te suena la generación? Ay, no me metas. A ver, ustedes nos dicen qué tan parecido a la humanidad está haciendo esto. Esto podría provocar el colapso de la civilización, donde la natalidad descienda hasta que finalmente no quede nadie para repoblar el planeta. O sea, ¿qué está pasando? No digo que no estoy comparando. Bueno, sí estaría comparando. Bueno, pero tú crees que, no voy a decir países ni nada, pero tú crees que en algún punto nosotros, no sea que no podamos reproducirnos, sino que no queramos, ocasione algún tipo de conflicto? Ya lo está haciendo en algunos lugares. Que las personas ya no quieren, ya no quieren tener hijos. Para mí eso no es un conflicto. ¿Para quién chingados genera un conflicto? Para el sistema capital. Yo creo que nosotros tendríamos que bajar nuestra
nuestra cantidad porque el mundo no está pudiendo. Pero es que hay un desequilibrio porque en algunos lugares hay muchas personas y en otros lugares ya no hay niños. Pero no es que no haya niños, es que hay una cantidad menor. Pero no es por algo biológico, es por una decisión. Es una decisión, bueno, sí. Pero afecta, y es lo mismo, es redundante, afecta porque no hay quien pague las pensiones ahora. O sea, si lo vemos de ese lado, sí, pero yo lo que estoy diciendo es, ¿y si empieza a afectar en otras cuestiones? Porque... ¿Cómo cuál? Pues no sé, mira, pues sí, al final de cuentas todo es como dices tú, es capital. Porque ya te había comentado en tiempos anteriores de que en muchas comunidades están cerrando kinders. Y yo digo, cabrón, pues ¿cómo que se están cerrando? ¿Cómo es posible que antes había un kinder por comunidad, por ejemplo, no? Uh-huh. Y ahorita y saturados, y ahorita ya no hay. O sea, a mí sí me llamó la atención que estaban cerrando kinders. Y yo digo, o será que en realidad, porque también eso también tendríamos que analizarlo más a fondo, porque a lo mejor están cerrando porque son kinders de comunidades y la gente se quiere ir a las ciudades. Sí, o por ejemplo, también lo que pasa a veces es que la gente ya no le está dando tanto peso a la educación. Sí, porque muchas veces la gente dice, es que ¿para qué lo meto desde ahorita? Lo voy a meter ya al final. Doña, o sea, le está quitando la oportunidad a su hijo de convivir con sus compañeros y de aprender. También estamos, o sea, juzgando duramente la educación, porque también decimos, güey, qué pinche educación están dando. Pero sí creo que hay diversas razones, pero de nuevo, ¿y a quién afectaría que no haya niños? Y a eso voy, porque en lugares donde a lo mejor había un kinder, había más mercado. Es la realidad. Uh-huh. Pasa eso, ¿no? Yo tengo una papelería, no hay kinder, no hay escuela, no hay nada, pues ya no hay ventas, ¿sí? Pero también no hay ventas porque también las cuestiones de la papelería ya no son tan usadas, ya es todo más digital. Por así decirlo. Pero yo, por ejemplo, me fijo cuando hay que el Día de las Madres, que la entrada de los niños, o sea, hay un chingo de movimiento de dinero. Si a los niños los educaran en casa, ¿qué pasaría? O sea, uno no les estaría pidiendo cuestiones para festival. Se me acaba de caer el puto micrófono. Y yo, verga, lo rompí. La reacción fue muy graciosa. Por eso deberíamos de tener video. Es que se cayó Te sigues escuchando, ¿eh? ¿Qué le estuviste dando vueltas? Lo ajusté, pero yo creo que... Se cayó el micrófono de Mario, pero su reacción fue muy graciosa. Yo, verga. Ay, no. Bueno, lo que iba es que sí siento que al final todas esas consecuencias de que deje de haber chiquillos, sí, eso es un tema capitalista, ¿no? O sea... Sí, o sea, obviamente, si es por decisión de que tú ya no quieres tener hijos, pues en realidad no afecta, o sea, a la humanidad no. Mucha gente dice como, no, pues... Que se acabe la humanidad, pero tendrían que pasar muchos años. Uh-huh. Y de todas maneras, no todas las... O sea, siempre va a haber alguien que quiera tener chiquillos. Claro. No, y además, ¿qué tiene de malo si se acaba la humanidad? O sea, vamos a hablarlo de manera fría. No estoy diciendo, ay, en este episodio... No estoy diciendo, ¿qué tiene de malo que se acabe la humanidad? Cuando sí lo estás diciendo. No, y lo sostengo, ¿qué tiene de malo que se acabe la humanidad? Uh-huh. No estoy diciendo en este episodio que hay que matar a la gente porque en el episodio donde analizábamos las teorías, por ejemplo, de Thanos, yo sí dije, pues es que sí deberíamos desaparecer. Ajá. Pero no estoy dispuesta a morirme, ¿no? Pero a lo que me refiero es que estamos siendo demasiado, nos sentimos el centro centro y sentido de la vida. No. O sea, la vida en otras formas va a seguir y mejor si nosotros haciendo mamadas. Pero obviamente pues todos queremos vivir y poder nadar en agua clarita y ver el amanecer, pero pues ¿qué pasaría? O sea, en términos del universo, no pasaría nada. No somos nada, o sea. Uh-huh. Bueno, otros autores afirman que el universo 25, obviamente, podría no ser un reflejo de la falta de espacio. ¿Qué? Fíjate cuál es la pinche teoría aquí. ¿Verdad? Te la cambiaron, pinche teoría de la evolución. No, más bien, teoría de la evolución like. ¿Por qué?
que según esto, la reacción de los ratones no se debió al hacinamiento, sino a los efectos del incesto a lo largo del plazo. Ah, pero sí tiene sentido también, claro que sí. Claro. Además, no están de acuerdo con que el experimento refleje una posibilidad humana, puesto que los comportamientos humanos son mucho más complejos que los observados en los ratones. Pensé que ibas a decir son mucho más culeros, porque sí. También. La bomba atómica. Y por tanto, el resultado no es extrapolable a los humanos. Ahora bien, si algo se puede extraer de dicho experimento es cómo la humanidad ha avanzado en materia de bienestar animal. ¿Por qué? Porque era lo que te decía. En la actualidad, ningún comité ético valoraría siquiera la propuesta de convertir o de hacer el paraíso en un infierno para ratones. O sea, no permitiría, entre comillas, hacer este experimento. Bueno. Ese fue el primer experimento, que a lo mejor no podemos estar muy de acuerdo en las formas ni en las conclusiones, pero se hizo el pinche experimento. Ya ustedes tendrán sus opiniones y nos dirán si creen que sí vamos hacia ese camino la humanidad. Oye, pero, no sé, tratando de agarrarlo a favor de la humanidad, ajá, pues entonces ese debería de ser un argumento para que... A la hora de desarrollar ciudades, no nos traten de compactar en un puto mini espacio, culeros. Pues sí, porque al final de cuentas el hacinamiento pues no es bonito. No, y si nos damos cuenta, ustedes comparen las casas que daba el Infonavit hace cada vez son más 30 pequeños. Años y estaba decente. O sea, si dices, ay, si a huevos era un sueño. Y ahorita dices, chinga tu madre, güey, 2 cuartos y un baño. Pero al final de cuentas también son consecuencias ¿de qué? De la sobrepoblación y el uso irresponsable de los recursos. O sea, es eso. Al final de cuentas es eso, que todos queremos merecernos un pedazo de tierra cuando pues, a lo mejor ya no hay pedazos de tierra y no los cuidamos. Es eso. Ay. Bueno, pero pasemos al siguiente experimento, que se titula La difusión de la responsabilidad. Y este experimento se me hace bien, bien interesante, Mari, porque no sé si tú has visto o has estado en una situación así, donde algo pasa. No sé, alguien se cae, se desmaya. Uh-huh. O peor aún, ves que a alguien asaltan. Uh-huh. Una situación, ¿no? Yo lo he visto en videos, creo que no he estado en ninguna situación parecida. O a lo mejor sí, no sé. Pero todos dicen, llamen a la policía. Pero nadie la llama. Nadie la llama. Y dicen, y de hecho sí. hay un estudio, así, que menciona eso, ¿no? Que entre más personas vean un accidente o un suceso, hay menos posibilidades de que sea reportado. Porque como que siempre pensamos que alguien más lo va a hacer. Sí. Y que es más peligroso esa cuestión de que haya muchas personas a que sean menos personas. Sí, pues también te acuerdas en el... no, creo que no fue aquí. Y yo, no, creo que no fue en esta vida. No, cuando estaba haciendo mi servicio en bomberos y el vato decía que cuando tú ibas a auxiliar a alguien, uh-huh, tenías que decirle, tú, el de blanco, con tenis rojos, llama a la policía. Uh-huh. O llama a emergencias, porque si nada más decías, alguien llame, nadie iba a llamar, porque es como dices, sí, todo el mundo piensa que alguien más ya llamó. Entonces a partir de eso yo dije, güey, sí es cierto, y yo había escuchado ese estudio también, y entonces yo siempre que veo una cosa que necesita que llames a emergencias, lo llamo yo, o sea, no espero que alguien... ¿Me estás diciendo que ¿cómo se dice? ¿Tu miedo a hablar por teléfono es superado en esos momentos de crisis? Sí. ¿En serio? Yo odio hablar por teléfono, sí, o sea, porque es algo que también tú dices, no, mejor que lo haga alguien más. Pero okay, ahí sí digo, no, güey, estamos jugando con la vida de las personas, sí. No. Justamente estaba viendo ahorita un video hace ratito yo creo que ya lo vieron algunos, qué triste, de un vato que le pega con ¿no lo has visto? Con un termo de metal. Ay, no. A un conductor de... Yo lo leí, pero no quise ver nada. Esperaba que fuera mentira. Yo vi el video y sí se me hace como muy... Pues es obviamente como que le da un mal golpe en la cabeza y pues dicen que sí falleció la persona. Pero yo veo que todos los demás se bajan. O sea, nadie va a auxiliarlo. Quizás era lo indicado, no tocarlo. Siempre es... Cuando son golpes en la cabeza, caídas, lo mejor es no tocarlos.
dejarlos ahí hasta que lleguen las personas que saben, porque luego yo veo que los mueven y digo, no, pues a lo mejor la persona estaba bien, pero por el movimiento que le hicieron, pues, pero yo veo que nada más así como que yo no veo a nadie que esté hablando por teléfono. Y en eso pensé, dije, güey, o sea, quizás la persona pues no hubiera podido sobrevivir, pero yo no veo que nadie esté hablando por teléfono. Y eso es lo que también luego uno dice, o sea, ahorita en la actualidad, lo peor que hacemos, y me incluyo a lo mejor, es que se ponen a grabar. Que todavía es peor, ¿verdad? Que dicen, ¿por qué nadie hace nada? Entonces, fíjate, desde 1968 se empezó a ver cómo las personas, dice difusión de la responsabilidad, pasaban la responsabilidad de actuar a otras personas. Este experimento se llevó a cabo por los psicólogos sociales Viv Latan y John Darley, después de la conmoción, fíjate, que produjo un terrible crimen sucedido en Nueva York, donde un grupo de personas fue testigo y donde nadie intervino. Su propósito era estudiar qué hace que las personas comunes, testigos de situaciones, manifiesten emergencia o manifestantes de una emergencia no presten su ayuda, o sea, no ayuden a la gente. Y dirás tú, pues simplemente somos la humanidad, somos una mierda. Y yo, no diría eso. Me acordé de que les estaba entregando calificaciones a mis alumnos. Hicieron el examen y me lo estaban pasando y después les di una hora para contestarlo y la siguiente hora me puse a calificarlos y se los estaba entregando en ese momento. Y pues ya sabrás, unos empezaron a salir mal y todos así con las manos en la cabeza alrededor de mi escritorio. Es fin de semestre, imagínenselo. No mamen, reprobamos, no mamen. Y uno dice, ¿pero qué nos pasó? ¿Pero por qué estamos todos reprobando? Y otro allá, ¡porque somos una mierda! ¿Qué quieres saber? Somos una mierda, una basura, no estudiamos. No mames, ya. Ay, no, yo me cagué de la risa. ¿Qué les has hecho, No valgo nada. No valgo nada, somos una mierda, no estudiamos, ¿qué quieres ver? Y que no sé qué. Ay, no. Bueno, entonces, en el año de 1964, esto fue el incidente que inspiró a estas personas a hacer el estudio. A las 3:20 de la madrugada del viernes 13 de marzo, Kitty regresaba del trabajo a su casa en la calle Austin del distrito de Queens, Nueva York. Bajó de su coche y de camino hacia el portal pudo ver que un hombre sospechoso se acercaba. Así que trató de ir hacia una cabina telefónica que había a unos pocos metros. Kitty no llegó a la cabina. Aquel hombre la atacó. La joven gritaba tan fuerte que las ventanas de muchos de sus vecinos comenzaron a iluminarse. Fíjate, estaba a metros de su pinche casa. Pero alguien la seguía, le corrió a la cabina y empezó a gritar porque empezó el hombre a atacarla. Las ventanas empezaron a prender. Aquel hombre, Winston Mosley, porque sí lo agarrar. Le estaba acuchillando con violencia. ¡Qué verga! Las luces le asustaron y abandonó el cuerpo de Kitty acuchillado. Puta mierda. El asesino emprendió la huida, pero vio que las luces se empezaron a apagar. ¡Ay, no! ¡Cállate, no! Entonces el güey regresó a seguirla atacando. No había terminado con ella. La encontró yacente y continuó acuchillándola. Ella luchó por liberarse. O sea, fíjate cuánto tiempo estuvo. Ahorita vamos a decir cuánto tiempo estuvo luchando contra el atacante, pero él volvió a darle la casa y continuaba. O sea, el asesino regresó 3 veces al acto, Mari. Desde las 3:15 hasta las 3:50, 3 fueron las veces que el atacante volvió para seguir apuñalándola. 35 minutos fue el tiempo que duraron los gritos de Kitty. Me apuñala, socorro, me muero. Hubo 38 testigos en total y 38 ventanas encendidas que guarecían a 38 personas que oyeron sus súplicas y vieron su lucha. Y le valió 3 kilos de chorizo. Ninguno intervino. Ahora, ¿podríamos ser nosotros o nosotras aquellos espectadores que no actuamos? ¿Tú podrías estar en esa? Yo sí me incluyo que a lo mejor en algún punto, o sea, es eso, ¿no? De decir, alguien más está haciendo algo, o no me quiero, el famoso no me quiero, involucrar. Pero
pero no manches, estás viendo que están matando a alguien. Ahora, también tendríamos que ver el contexto, ¿no? Aquí en México, ¿qué hacemos cuando escuchas una bum, bum, bum? Pues, ¿cuáles son las recomendaciones? No salgas, ¿sí o no? No, pero una cosa es cuando un tiroteo, escuchas por ejemplo. un tiroteo lejos, a que sí está pasando enfrente de tu casa, ¿no? Y sí es una... Pero es si que, sales, es que no si es el está mismo... pasando enfrente de tu No casa. es... Definitivamente no es el mismo Sí, no es lo contexto. mismo O sea, contexto. que escuches un tiroteo y pues sabes que esos perros pues traen... Ay, retiro lo de esos perros. Sabes que esos vatos traen, pues, fuscas. Y otra cosa es que veas que un individuo está atacando a una morra que Sí. lleva 50 minutos pidiendo ayuda y tú y que ahí no hagas estás viendo nada. atrás de tu ventana de, ay, no mames, ¿y por qué no ha llegado los coches? 38 personas, Mari. Entonces, eso es lo que te dices tú. ¿Qué pedo es que dentro de 38 personas no haya tenido alguien los huevos o alguien de decir, pues que voy a salir? Sí, o mínimo llamar a los coches, o sea... Sí, eso es lo que... Si tú eres un policía honesto, no queda no queda el adjetivo. no Los es que cochis. este adjetivo, pero si no lo eres... Bueno, la hipótesis de los investigadores era que la causa de la no intervención fue el número de personas que presenciaron el asesinato. O sea, ellos no quisieron pensar que las personas eran una mierda, sino que dicen, por el número de personas que eran bastantes, la difusión de la responsabilidad disuade a los testigos para ayudar. Esa es como la hipótesis, la teoría de ellos, y eso es lo que quisieron probar en su experimento. Y ahí te va el experimento. En el experimento pidieron a estudiantes a participar en un debate sobre los problemas que cada uno había tenido para adaptarse a la vida universitaria. Ok. Lo harían situados cada uno en una cabina separada. Las cabinas se comunicaban entre ellas por un sistema de sonido, o sea, no se podían ver, solamente se podían escuchar, y les hacían la pregunta de qué problemas habían tenido para adaptarse a la vida universitaria. Cada uno debía hablar únicamente en su turno. Cada uno tenía un turno para hablar. El investigador les decía que no escucharía el debate, pero para garantizar su libertad de expresión, y salía de la sala. Imaginémoslo. Ahí va. Comienza el debate y podemos escuchar a una joven que habla explicando que sufre ataques epilépticos en momentos de tensión. O sea, ese es su primer argumento. No, pues yo sufro ataques epilépticos cuando estoy muy estresada. Los otros participantes toman la palabra uno por uno. Llega nuestro turno, imagínate en la situación. Te toca a ti hablar. Terminas de hablar, de dar tu discurso, y se vuelve a reiniciar la ronda. Todos otra vez empiezan a hablar. El primer compañero está hablando tranquilo y empieza a tartamudear. Su discurso se agita, o sea, empiezas a notar que empieza a hablar diferente. Se sofoca y queda en silencio. Recuerda que tú no los puedes ver. O sea, pero estamos todos en el mismo espacio. Están en el mismo espacio, pero no se pueden ver, solamente se pueden escuchar. Y tú sabes que habló la primera persona y empieza a decir que sufre de ataques epilépticos cuando se siente en estrés. Empiezan a hablar todos, te toca hablar a ti, terminas y sabes que se empieza a reiniciar la ronda para que otra vez vuelvan a hablar. Pero la persona que estás escuchando está hablando y de repente empieza a tartamudear y empieza a sofocarse y de repente se queda callada. ¿Sí? Ha sufrido un ataque epiléptico, o eso creemos, porque tú dices, alguien acaba de decir que tiene ataques epilépticos, esta persona dejó de hablar. No, o puede ser alguien que tiene ataque de pánico, pero yo en ese momento salgo de mi pinche cabina y a la mierda todo. No podemos Voy a preguntar buscarlo. a nadie, no podemos comunicarnos con nadie desde allí, pero la puerta de nuestra cabina está abierta. Salimos, pedimos ayuda. Salgo a ver, buscarlo. Ok. En el experimento nosotros éramos el único sujeto experimental, ¿sí? El resto de participantes y la víctima del ataque eran solo grabaciones. O sea, en realidad el experimento en eso consistía. Solamente a ti te ponían, obviamente pusieron a varias personas, ¿sí? Todo lo demás era grabado. El ataque duraba unos 6 minutos. Sentado fuera de nuestra cabina, un investigador registraba el tiempo que tardábamos en buscar ayuda para la víctima. Sí. En unos casos el sujeto creía que se trataba de un grupo de 6 personas y en otros solo él y la víctima. O sea, en un caso le dijeron, oye, eres tú y más. Y en otro caso le dijeron, solamente eres tú. Estás tú y otra persona, ¿sí?
Cuando los sujetos creían ser el único espectador de la emergencia, tardaron 52 segundos en responder. O sea, sí respondieron técnicamente rápido. Y lo hizo así un 85%. Sin embargo, si el grupo era mayor, tan solo el 31% reaccionó tratando de buscar ayuda y tardaron una media de 166 segundos, que vienen siendo ¿qué? ¿Como 3 minutos? Más, ¿no? No, es menos de 3 minutos. 166. 166 segundos. 180 segundos son 3 minutos. Pero, güey, 3 minutos tardaron cuando sabías que había más personas contra 1 minuto, 52 segundos. Sí, aumenta, o sea, en 300%. Uh-huh. Posteriormente, los investigadores trataron de investigar si éramos capaces de comprometer no la seguridad de otros, sino la nuestra. Actuaremos si es nuestra propia vida la que está en juego, o sea, entonces hicieron... Ay, sí está más rifado. Hicieron una variación del experimento. Definieron el experimento situados en una habitación con un conducto de ventilación. Aquí casi los hicieron como que te vamos a intoxicar, o sea, les hicieron creer que se estaban intoxicando. Entonces, los situaron en una habitación con un conducto de ventilación. 3 estudiantes universitarios debían completar un cuestionario sobre la vida universitaria, eso fue lo que les dijeron. 2 de ellos eran actores y el tercer sujeto pues era el sujeto del experimento. Tras unos minutos transcurridos del inicio de la prueba, los investigadores soltaban en el conducto de ventilación un humo, pero aparentaban que fuera denso y potencialmente peligroso, así como que empieza a entrar un pinche humo sí verde y denso, dices tú, ¿qué pedo, no? Y ya se empiezan a morir tus compañeros según. Ajá. El humo comenzaba a asomarse por el conducto y pronto empezaba a llenar la estancia. Las instrucciones de los cómplices era continuar con la tarea como si nada, o sea, sin miedo ni nada. Entonces tú estás ahí con otros 2 güeyes y ves que esos güeyes no están haciendo nada y el pinche habitación se empieza a llenar de humo. Los sujetos miraban a sus compañeros que permanecían inmutables y continuaban ellos de igual modo completando la prueba. O sea, el experimento arrojó que las personas, como veían que los otros 2 no hacían nada, también se quedaban ahí estáticos sin hacer nada. ¿Qué pedo? O sea, pero entraba el humo a todas las cabinas. No, es que ahí era una habitación nada más. Y en esa habitación había 3 personas, 2 actores y tú. Ajá. Y entonces empezaban a llenar la habitación de humo, pero veías que los 2 actores pues no hacían nada. Y tú también te quedabas sin hacer nada. O las personas que eran los de estudio. Sí. O sea, ¿tú qué harías, Mari? ¿Les preguntarías? O sea, ¿o cómo reaccionarías? Pues es que no sé. Porque también si no les ha pasado nada, pues no es tóxico. Pero ¿a poco no harías un comentario de ¿y eso es normal? Pues así sí, pero o sea, puedes hacer comentarios, pero la realidad es que no, una reacción más fuerte, no sé. Me acordé de cuando, en la película de Hombres de Negro, cuando llaman a Will Smith a... sí. ¿Eso es normal? Parece el mejor de los mejores, señor. Ajá. Entonces, según esto, dice que algunos otros preguntaban si aquello era normal, sin obtener más respuestas que un gesto de desconcierto. Así como que, ¿de qué estás hablando? No, chinga tu madre, ahí sí me salgo. O sea, si nadie más está viendo el pinche humo, yo me largo. Si les dices, oye, que eso es normal, y te dicen... No, me acordé cuando fui a la... Ay, chingo. A la vacuna contra el... sí. Contra el mal. El COVID. Ajá. Y entonces... Oye, nos van a censurar, no puedes decir esa palabra. Y... Pues también estaba raro porque te daba la impresión, no sé, como muy aterradora porque había muchos militares. Entonces pasabas y te ponían pues la vacuna y luego pasabas a un área como de observación que te dejaban como putos 5 minutos culeros. Sí, ¿verdad? Nomás 5. Si a los 5 minutos no te sientes mal, ya te puedes ir. Y entonces estaban en unas banquitas y había muchísima gente ahí. Entonces a mí me da muchísimo miedo las vacunas y las agujas y todo eso. Y yo dije, güey, no voy a pasar por esta pinche humillación aquí enfrente de todo el mundo. Y yo así hasta cerré los ojos y, uy, no, aterrador. Entonces me pasan a la de observación
Y yo así, no te desmayes, Mariana. No te vomites, cálmate, van a decir que te hizo reacción. Pero a mí me da un chingo de miedo esa situación. Y así yo empezaba como a respirar raro y yo, cálmate. No manches, No me voy a morir ¿en aquí, serio? Y luego, pero había unos vatos que, ese güey, estoy respirando muy rápido, eso es normal. Y yo así, y me empezaba a alterar. Y luego otra gente, estoy sudando mucho, eso es normal. O sea, como que, como era toda esa atmósfera de miedo. Y yo así, y todos, cálmense, por favor, ya déjenlo así. Y todos, ya déjenos ir. Y yo, este güey nos va a matar. No, Doctor House ha hablado de muchos capítulos al respecto. Ajá. Que es de que, no sé cómo le llaman, pero es como que si empiezas a pánico colectivo. Que se o sea, en realidad histeria colectiva, que en realidad no está sucediendo nada, pero si uno empieza a sentir algo, los otros también se empiezan a enfermar. Sí, pues te puedes sugestionar y sí es cierto, o sea, sí se siente, pero me acordé de eso. Fíjate que a mí, yo siento que a mí me pasaría lo contrario, porque yo soy de esas personas de las que no quiero, ¿cómo decirlo? No quiero agravar las situaciones. Entonces a mí me pasaría lo contrario. Así me estuviera sintiendo mal, yo estaría achacándoselo a otra cosa. Así de que no, debe de ser normal. Ya pinche la pata paralizada, no, debe de ser normal. Se me quita en un rato. O sea, yo siento que a mí eso es lo que me pasaría. Y así a lo mejor yo sí diría de que, güey, está entrando un pinche humo, pues nadie se mueve, pues debe de ser normal. Si nos morimos, pues ni modo. O sea, siento que a mí... no voy a quedar aquí como una estúpida. No quedaría como una estúpida. Así me pasaría a mí, porque me ha pasado cosas de que alergias, y de que Karen, ya traes la pinche Karen hinchada. Ah, sí, no pasa nada. Yo creo que no es nada. Y me dicen, ya vete a tu casa y la chingada. Y no pasa nada. O sea, pero bueno. El cómputo final del experimento completo fue: solo un sujeto salió al pasillo a pedir ayuda en los primeros 4 minutos. Y solo 3 informaron del humo antes de que terminara la prueba. Súper poquito, no mames. Pero 4 minutos, güey, o sea, estamos conscientes de que si era un puto incendio, ya valiste rosca. O un pinche... gas venenoso. Los estudiantes ignoraron las claves materiales de actuaron en contra de su sentido común y se guiaron por las directrices del grupo. O sea, se fueron más en la cuestión social, lo que decíamos, que en la cuestión de peligro, arriesgando incluso su vida antes de oponerse al grupo. O sea, ya cuando te lo ponen a ti, que tú estás en peligro, igual están actuando como que en la cuestión social, más que en su propia seguridad. Creo que nos... Bueno, eso nos lleva al tercer experimento: la obediencia a la autoridad. Y ahí sí quizás tú no vas a estar muy de acuerdo, porque tu personalidad pues no. Pero al escuchar todas estas situaciones de grupos que se han dejado influenciar por alguien autoritario y que han hecho cosas así que tú dices, qué verga, pues que no tienen su propio criterio para decir esto que estoy haciendo está mal o esto que estoy haciendo no debería de estarlo haciendo, no sé. Bueno, este experimento fue realizado por el psicólogo Stanley Milgram en 1961, quien señala que una de sus principales motivaciones era intentar comprender si el Holocausto y todo lo que rodeó el nazismo fue algo propio de esas personas en particular, o si cualquiera de nosotros podría haber hecho algo parecido. ¡Ay, aterrador! O sea, por la cuestión de seguir tus ideales, podrías verte implicado en algo así. A lo mejor es un poco extremo, pero... Sí, yo creo que más que los ideales, sino más bien como la presión de grupo. Ándale, la presión de grupo. Ahí te va lo que hizo. Se citó a los participantes a través de varios anuncios publicados en un periódico de la ciudad de New Haven, en el estado de Connecticut. En ellos se pedía colaboración para llevar a cabo un experimento sobre el aprendizaje. De este modo, los participantes no sabían que el experimento en realidad se trataba sobre la obediencia o el sometimiento a la autoridad. Los participantes tenían entre 20 y 50 años, con diferentes grados de estatus socioeducativo. A continuación, se presenta cómo se ponía en marcha el experimento en sí. Este está un poquito confuso, a ver si lo captamos, dice. Participaban 3 personas: el investigador, el cómplice, por un lado, y el sujeto de estudio, por otro.
¿sí? O sea, era el investigador, un cómplice y tú, eran grupos de 3. Se les reunía en una sala y se pedía al cómplice y al sujeto crítico que extrajeran un papel que determinaría su rol. Sin embargo, estos papeles ya estaban truqueados. En ambos papeles ponían maestro para que el sujeto crítico siempre le tocara ser el maestro, por así decirlo. Por ende, el cómplice siempre actuaba como alumno. ¿Sí? Acuérdate que les mentían y les decían que era una cuestión de aprendizaje. Al maestro se le daba una tabla con 40 palabras y al alumno se le ataba a una silla que supuestamente proporcionaba descargas eléctricas de diferente magnitud, colocándole electrodos con un gel para que las descargas no quemaran su piel. O sea... ¡No mames! Ajá. Te decían, tú vas a ser el maestro, al que estaban analizando, tú vas a ser el maestro, ten unas preguntas, ¿sí? Esta persona va a ser el alumno, va a estar sentado, y le daban esa indicación a la persona, va a estar sentado en esta silla que recibe cargas o que da cargas eléctricas, pero no queman su piel, solamente son como toques. No digas, estoy fuera. El maestro debía leer una sola vez las 40 pares de palabras y el alumno debía memorizarlas. Bien pinche complicado, ¿no? Sí, ¿quién perro se va a aprender 40 palabras? No mames. Una vez hecho esto, el maestro empezaba a leer solo la primera palabra de cada par. Y el otro tiene que eliminar. Ajá, y daba al alumno 4 posibles respuestas. Al final de cuentas les preguntaba cosas, entre las cuales el alumno debía elegir la correcta. Si fallaba, se le empezaba dando una descarga de 15 voltios y aumentaba progresivamente con cada fallo. No mames, pero 15 sí los ya 450 se siente. voltios. No mames, te matan, no. Sí, pero ese era el experimento. O sea, estoy fuera, y toda esta información se le daba al supuesto maestro, a la persona de estudio. O sea, tú que ibas a estar haciendo las preguntas. Yo no lo jugaba, la neta. Yo le decía, no, bótate a la verga, no voy a jugar. Dice, mientras tanto, es que estoy checando que no haya problemas de... Mientras tanto, el investigador supervisaba y guiaba al maestro en todo momento. Antes de empezar, se les había proporcionado a ambos una descarga real. Esa sí era real. O sea, tú vas a ser el sujeto de estudio, tú vas a ser el maestro. Mira, este va a ser el tipo de descargas que se le van a dar al alumno. ¿Y cómo a pesar de todo eso no te va a preocupar la seguridad del otro? Para que tuviera una idea sobre el dolor que podía infringir al alumno. O sea, sí se te daba ese conocimiento. Pero vas a ver lo que resultó el estudio, Mari. ¿Hay que creer en la humanidad o no? Dice, la línea que se ve en la ilustración. Ok, el maestro no ve en ningún momento al alumno, solo lo escucha. En el cuadro de mandos hay varios grupos de interruptores con una etiqueta según la intensidad. Eso es lo que ve el maestro, pero el maestro no puede ver al alumno. Descarga ligera de 15 a 60, descarga moderada de 75 a 120 y así descarga fuerte, muy fuerte, intensa. Y así y así dicen las etiquetas: descarga ligera, descarga moderada, descarga fuerte, muy fuerte, intensa, extremadamente intensa y descarga severa. Así dicen las etiquetas que se le muestran al maestro. Como ya se ha podido entender, las descargas no eran reales. Y las expresiones y gritos de dolor eran unas grabaciones realizadas con anterioridad. Como el maestro no lo podía ver, pues podían engañarlo. Si en algún momento el maestro dudaba o se negaba a seguir, el investigador le instaba con frases como, continúe por favor. O sea, si de repente alguien lo dudaba y decía, no, ya no, le decía, continúe por favor. Y le decía, es absolutamente esencial que usted continúe. O, no tiene opción, debe continuar, porque ya estás en el experimento. También es eso que tú dices, güey, yo mismo me metí en esto. Sí, pero güey, estás electrocutando a una persona, no mames. Pero el maestro, entre comillas, decidía si la respuesta era correcta o no. No, o sea, por ejemplo, yo puedo mentir. Que era incorrecta. Entonces tú. ¿Pero quién ya sabía que era incorrecta? El maestro preguntaba y sabías que te respondía incorrectamente y tú como maestro, tú ya sabías que era incorrecto. Entonces tu obligación o tu compromiso era darle las descargas y era cuando tú decías, no, es que sí la respondió incorrecta, pero no quiero, continúe.
No, pero bien que Es podría sumamente decir, es correcto, me vale verga. Pues voy a continuar con el pinche experimento, pero no Sí, le voy a al dar final de descargas. cuentas el maestro, de eso trataba el experimento, el maestro que era la persona de estudio tenía esa decisión de seguir dando descargas, a pesar de que el investigador te dijera, continúa, cuando tú sabías que la consecuencia era dar descargas, pero tú podías decir que no, al final de cuentas. Si tras estas frases el maestro seguía negándose, el experimento se detenía. O sea, si tú te negabas lo suficiente, ahí sí detenían el experimento. Pero, ¿qué pasó? Pues que muchos, a lo mejor sí se negaban, pero si les seguían diciendo, no tienes opción, debes continuar. Continúa. La gente decía, verga, pues ya, continúo. Fuck. Previo a la puesta en marcha del experimento, se realizaron una serie de encuestas a personas, entre las que se incluían psiquiatras para conocer su opinión sobre cuántas personas obedecerían el experimento. O sea, les preguntaron a expertos, oye, ¿crees que sí van a seguir electrocutando o van a parar? Los resultados de dicha encuesta se determinaron que las encuestas decían, o los expertos decían que solo 1 o 2% llegarían a infringir las máximas descargas y que dicho comportamiento se debería a cuestiones patológicas. O sea, dijeron... Que estabas demente. Ajá, bien poquitas personas lo van a hacer y lo van a hacer porque están bien pinches locas. O sea, ellos, los expertos decían, no creo que... ¿Cuántas personas evaluaron? Creo que aquí no dice. Nada más se basan en porcentajes. Uh-huh. No sé si se lo quité. Quizás sí decía, pero se lo quité. Pero son experimentos reales, amigos. Los pueden buscar. De hecho, este es bien conocido. Este es muy famoso. Por eso lo quise incluir. La finalidad principal de este experimento era determinar cuántas personas estarían dispuestas a infringir la máxima descarga sobre personas inocentes. Acuérdate que este experimento surgió como una forma de decir, lo que pasó en el Holocausto, o sea, las personas estamos más dirigidas a hacer eso, a infringir ¿Puede ser dolor. replicable en otras situaciones o qué pedo? Los resultados que obtuvo Milgram fueron tan sorprendentes como desalentadores. Verga, ¿no? Solamente el 35% de los sujetos críticos desobedecieron al investigador. O sea, solamente 35% dijeron, no, ya. A pesar de que el investigador los estaba chingando, no, yo no quiero. Y a pesar de que los expertos estimaron solo 1%. Que el 98% iban a decir ni verga, yo ya no, sí, continuó. Bueno, solamente el 36% se negó a continuar con el experimento hasta el final. Incluso cuando ya no oían los gritos de dolor del supuesto alumno, pudiendo entender que este había perdido el conocimiento. No mames, o sea, ya no estás escuchando los gritos, pero tú sigues dando descargas. Ay, güey, ¿qué quiere decir eso? Con la gente? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que pues se desmayó, porque tú sigues dando descargas y ya no escuchas gritos. Se debe señalar que en la gran mayoría de los participantes se podía observar un gran estrés o incomodidad. O sea, eso sí, estaban súper estresados y estaban bien incómodos al hacerlo, pero lo seguían haciendo. Sobre todo llegados a los puntos finales. O sea, ya estaban súper estresados, pero lo seguían haciendo. Solamente el 35% no. En posteriores variaciones del experimento se pudo ver cómo cuando la cercanía física del maestro y el alumno aumentaba, o sea, cuando podían ver al alumno o incluso sostener su mano, los porcentajes de desobediencia aumentaban. O sea, cuando ahora sí podías ver al que estabas electrocutando, ahí sí había más personas que se negaban. Incluso el 60 o 70% de personas ya se negaron y detuvieron el experimento. Ninguno de los sujetos críticos que optaron por desobedecer al investigador y parar el experimento pidieron que esas sesiones dejaran de realizarse en el futuro, y ninguno tampoco acudió al otro cuarto donde se suponía que estaba la víctima para ver si estaba bien. O sea, al final detuvieron el experimento y no quisieron seguir, pero permitieron que el experimento continuara con otras personas y no fueron a ver cómo estaba el supuesto alumno. O sea, de todas maneras, pues sí estuvo feo. Estuvo raro. Según Milgram, estas conductas se pueden explicar a través de algunos puntos. Primero, la deshumanización del otro. Es decir, dejar de considerar al otro como un ente humano para así poder obviar sus propias normas éticas o la moral societaria. ¿Qué es lo que hacen un montón de pinches gentes que dicen, pues solamente hago lo que me ordenan? Pues sí, güey, pero te están ordenando que estás haciendo algo malo. Pues sí, pero
deshumanizas a las personas, ¿no? O sea, es un trabajo. No es una persona a la que estoy dañando, es un trabajo. La otra explicación es la sumisión ante la autoridad, porque ciertamente la persona le seguía diciendo, hazlo. Puede explicar estas conductas a través de la derivación de nuestra responsabilidad moral o ética hacia la autoridad. Sigo órdenes, ¿sí? Es decir eso, el seguir órdenes. La pérdida de referencia ante la absorción de los aspectos técnicos del experimento, o sea, yo no me involucro tanto en el experimento, básicamente es eso, yo no me involucro. La teoría del conformismo, donde cuando el individuo no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, sobre todo en situaciones críticas, deriva estas hacia el grupo o la jerarquía. O sea, yo no tengo la capacidad de saber si está bien o mal, pues si ellos lo están haciendo o lo están haciendo, supongo que está bien. También es una mamada. Y la teoría de la cosificación. Es la esencia de la obediencia. El individuo, fíjate, ahí ya es una cuestión más céntrica hacia uno mismo. El individuo se mira a sí mismo como un instrumento que realiza los deseos de otra persona y por lo tanto no se considera responsable de sus actos. Uy, cabrón, más aterrador. Más aterrador. Bueno, por último, la psicología social de nuestro siglo nos revela una lección fundamental. No pocas veces no es tanto el tipo de persona que es un hombre en concreto, cuanto más bien el tipo de situación en el que se encuentra, el que determina cómo va a actuar. O sea, ahora sí que rompe la cuestión de que quiénes somos, sino que somos en función de qué estamos viviendo. Era lo que decíamos, no, a mí dame poder y me vuelvo una pinche... Un culerillo, un culero. una culería. Es eso, ¿sí? O que el dinero muestra quién en realidad eres, o que ciertas situaciones son las que en realidad muestran quién eres. Sí, es como hace un tiempo platicaba con alguien de que decía, esta persona decía que el hecho de que tú hubieras tenido una mala infancia no tenía que ver con que te volvieras una mala persona. Uh-huh. Y ciertamente, o sea, hay personas que han tenido infancias muy duras y no los convierte automáticamente en una mala persona. Uh-huh. Pero lo que yo decía es que sí o sí el entorno en el que te desarrollas va a tener un efecto en ti. Y si es un puto entorno de violencia negativo, donde ves, no sé, drogas, delincuencia, pues eso lo vas a empezar a normalizar. Y no es que sea bueno, o sea, no es que hayas nacido malo, uh-huh, pero si esa es tu normativa y si no conoces algo diferente, sí te va sí. a afectar. Y esta persona decía, no, es que no tiene nada que ver. Y yo, güey, ¿sí? Es que sí o sí. Pues mucha psicología se basa en eso, en el contexto. Es la psicología situacional, creo que le llaman, no recuerdo. Sí, porque, o sea, no vamos a decir que haber vivido una situación en tu infancia difícil te va a convertir de ley en alguien malo, pero si no has conocido más que golpes o groserías o violencia, pues ¿en qué chingado momento ves ese contraste? Conoces la diferencia. Entonces, sí o sí, el entorno afecta muchísimo. Y por ejemplo, en estas situaciones, obviamente también el entorno te va guiando. O sea, si llegas a un salón donde el 80% de las personas molesta a un vato, y tú quieres, es que incluso muchas veces tu cerebro el pinche bullying. Tu cerebro lo registra como una cuestión de supervivencia. Ajá. Porque no quiero que me chinguen a mí, güey. Sí, no mames. Fíjate, cuando los sobrinos, creo que sí lo platicamos, pero cuando los sobrinos iban a entrar a secundaria, varios sobrinos, estábamos así todos reunidos y estuvimos diciendo, y mi reacción era, no, mira, si ves que alguien está bulleando, no, tú no lo permitas, y así no, y tú no vayas a hacer, y esto y lo otro, y creo que te platiqué que los primos, los grandes, empezaron a decir, no, ni madres, tú también, y la chingada, y yo, ¿qué? ¡No! Eso no, le dices a la maestra. Y ellos, no, ni madre, no le digas a la maestra. O sea, ellos en su concepto de cómo vas a sobrevivir es así. Y yo, no mames.
Le dije, y llegué al punto de, ¿sabes qué? A mí no me hagas caso, ellos, pues, a lo mejor ellos vivieron situaciones que yo no viví, o a lo mejor por mi género, o por no sé, mejor hazle caso a ellos, quizás sepan más, no sé, pero sí me llamó la atención eso. Pero si no manches. Bueno, espero y con estos experimentos al menos hayamos entendido un poquito más cómo somos de mierda como sociedad. Es que somos una mierda, como digo ese vato. ¿Qué quieres? Ay, no, me causó mucha risa. Somos una mierda, ¿qué quieres? No estudiamos, somos una basura. Sí, güey, sí se mamó, no Ay, manches, no, ya sí deja de Me torturarlo. hacen reír un montón ese grupo, pero bueno, les mando un saludo porque ya les comenté que tenía un podcast y estaban buscando y unos dijeron que sí, que ya sabían cuál era. Porque no les dije. No repliquen mi vocabulario, perros, pero sí hay cosas Esos son de la interesantes. universidad, eso sí. Entonces chingan a su madre. Entonces bueno. son una mierda. No es cierto, los quiero un montón. Por si alguien me está escuchando, los quiero un montón. Bueno, hasta aquí le dejamos, manita. Gracias por habernos escuchado. Sí, recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias acerca de capítulos como ese vato que dijo, no me importa que ustedes se depriman, lo quiere, lo tiene, perro. Okay. Y acuérdense que pueden escucharnos en YouTube también, nada más que sí nos censuran algunas cosillas, pinches delicados. Pero sí, síganos en Facebook también, o si quieren enviarnos un correo secreto de alguna de sus historias de Nunca Salgas Con o algo así. Y si por ahí tenemos más seguidores por nuestra campaña de... Así. De promoción. De promoción de stickers. Les mandamos un saludito, quizás no sabemos todavía quiénes son, pero mándenos mensajito para mandarles saludo. Y muchas gracias por habernos escuchado. Espero les haya gustado nuestros temas. Sí. Y búsquenle a ver cuál se les hace más llamativo para hacer su segundo o tercer episodio en escucharnos. Y gracias. Sí, tenemos de Tocho Morocho. Yo les recomendaría el especial cariñoso porque tu comadre, sí, no manches, sí, a huevo. Ajá. Y ya se me olvidó qué iba a decir. No sé. Así, y esperemos que próximamente estemos en video. Sí, vamos a hacerlo. Ya estamos viendo nuestra estrategia, que les va a gustar. Ya lo verán. Y les va a convenir escucharnos. Bueno, muchas gracias. Esto fue Banqueta Libre.